Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. La casa olía a sangre y lavanda. La puerta colgaba medio rota de su bisagra, y el silencio en el interior no era solo quietud, estaba mal. El teléfono de Elena yacía en el suelo, agrietado, aún grabando. Cuando vi su cuerpo boca abajo junto al sofá, el vestido rasgado, la espalda magullada y esas profundas marcas de látigo en su piel, el mundo se volvió blanco. Dale me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Me quedé helado, el sonido de mis botas resonando en la sala de estar. Para un hombre que había caminado por zonas de guerra, nada se había sentido nunca así. Me acerqué a ella despacio, temblando, temiendo que pudiera haberse ido. Su respiración era aguda y débil, como si hubiera estado tratando de gritar durante horas. Elena, susurré, pero sus ojos no se abrían. Sentí su pulso, débil, inestable. Había marcas por todas partes. Profundas. Parecía deliberado, no un ataque, no un caos aleatorio. Esto era un castigo. Intentó hablar, pero solo una palabra logró salir de sus labios. Rogelio. Su padre. Ese único nombre rompió algo dentro de mí que ningún campo de batalla pudo jamás. La levanté en mis brazos y corrí al auto. Aún tenía puesta mi camisa de uniforme, sangre y arena de mi último despliegue ahora cubiertas con la de ella. El viaje al hospital fue un borrón de luces rojas y rabia golpeando detrás de mis costillas. Los médicos me la quitaron en las puertas de urgencias. Me quedé allí, con las manos cubiertas de su sangre, mientras se la llevaban apresuradamente. Uno de ellos gritó sobre hemorragia interna. Otro pidió a gritos un monitor cardíaco fetal. Mi cerebro seguía repitiendo su susurro, Rogelio. Salí al estacionamiento, el aire era cortante y frío. Acababa de regresar 2 días antes de un despliegue de las fuerzas especiales. Visita sorpresa. Ella ni siquiera lo sabía. Quería decirle que había terminado con las misiones, terminado con la guerra. Ahora esto. Me recosté contra el capó del auto, saqué mi teléfono y revisé sus mensajes. Nada extraño, pero su última grabación duraba solo 12 minutos. Casi no pude presionar reproducir. La pantalla la mostraba de pie en el enorme patio trasero de la hacienda de su padre, con el cielo nocturno detrás de ella. Él estaba frente a ella en esa postura arrogante que siempre odié. 11 formas detrás de él, sus hijos, los medios hermanos de ella. El vídeo tembló cuando la rodearon. Entonces escuché la voz de don Rogelio. Profunda, calmada, venenosa. Te casaste por debajo de nuestro apellido, Elena. Ahora pagarás por tu desobediencia. Su grito llenó los altavoces. Siguió el primer chasquido de un látigo. Detuve el vídeo ahí. La rabia que siguió no fue ruidosa. Fue silenciosa, profunda hasta los huesos y fría. Dentro de mí, el soldado cobró vida de nuevo. Pero esta vez, no había orden, ni bandera, ni deber, solo una promesa. Hirieron a mi esposa. Hirieron a mi hijo no nacido. Querían enseñarle su misión. Ahora yo les enseñaría consecuencias. Conduje a casa de nuevo, más despacio esta vez. Escaneé cada detalle. Nada robado, ninguna entrada forzada. Usaron una llave de repuesto. Familia. Eso significaba que confiaban en que ella no se resistiría. Pensaron que estaba sola. Pensaron que yo todavía estaba a miles de kilómetros de distancia. La casa parecía más pequeña que antes, más tranquila, embrujada. Entré a la cocina y encontré su collar, un pequeño relicario que le di antes de mi último despliegue, tirado y roto cerca del mostrador. Todavía tenía fragmentos de piel bajo la cadena. Lo recogí y lo guardé en mi bolsillo. Esa pequeña pieza de oro se sentía más pesada que cualquier arma que hubiera llevado jamás. Luego vino el olor a cuero, tenue pero agudo. El látigo. Encontré pedazos de él quemados cerca del fregadero, medio derretidos. Intentaron destruir la evidencia. Cada músculo de mi cuerpo se sentía en tensión. Me volví hacia el espejo sobre el fregadero. Mi propio reflejo parecía desconocido, ojos de soldado y rostro de esposo. Había visto la venganza arruinar a hombres que alguna vez defendieron el honor.
Pero esto no se sentía como venganza. Se sentía como justicia, una justicia oscura y necesaria. 1 hora después, el hospital llamó. Detuvieron la hemorragia, pero Elena estaba sedada. El bebé está vivo, el tono del médico era tentativo. Necesitamos ver cómo aguanta durante la noche, dijo en voz baja. Le di las gracias y colgué, mirando la pared. En esa pared colgaba mi parche de fuerzas especiales, el escudo y el rayo. Debajo, una foto de Elena y yo durante mi ceremonia de graduación. Ella estaba tocando mi parche de rango, sonriendo como si yo fuera el hombre más seguro del mundo. Esa imagen ardía en mi cráneo. Me senté a la mesa y comencé a escribir nombres. 11 de ellos, luego el de él. 12 nombres, 12 deudas. Al final de la lista, escribí la dirección, el rancho de la familia Montiel, a 130 kilómetros al norte, cerca de la sierra. Un lugar que heredaron de su padre. Un lugar con reputación. Los lugareños la llamaban la Hacienda de Hierro porque nadie desobedecía nunca a Rogelio bajo ese techo. Medianoche. El teléfono de la casa sonó una vez, luego silencio. Lo contesté, pero nadie habló. Solo el leve sonido de fondo de risas. Voces masculinas, tal vez borrachas. Uno dijo, el viejo hizo lo que había que hacer. Y luego un clic. Dejé que el tono demarcado zumbara en mi oído hasta que quemó. Eso fue todo. Ya no había vuelta atrás. Caminé hacia el pasillo, abrí mi viejo baúl de despliegue. Dentro había algunas cosas que juré no volver a tocar, guantes, una pequeña funda para cuchillo, una cuerda enrollada y mi reloj de campo. No estaba empacando armas, no armas de fuego. No las necesitaba para lo que venía. A veces el silencio es un arma. El miedo aún más. Miré la foto de Elena una última vez, mis dedos rozando su rostro. Terminará pronto, susurré. Ya no tendrás pesadillas. La luna estaba alta cuando salí de la ciudad. El camino se extendía silencioso entre pinos negros. Cada kilómetro hundía la ira más profundamente hasta que ya no era rabia. Era concentración. Concentración fría e inquebrantable. Para cuando llegué a la cresta que dominaba la finca de don Rogelio, eran las 2:48 de la madrugada. Desde allí arriba, la casona brillaba contra el bosque, música fuerte y luces brillantes filtrándose en la noche como si nada malo hubiera pasado. Estaban celebrando. A través de mis binoculares, conté 11 siluetas masculinas moviéndose por la terraza principal, bebiendo, riendo. Rogelio estaba sentado en una silla reclinable cerca del pozo de fuego, el humo de un puro rizándose en la oscuridad. Mi mano se tensó alrededor del volante. Sin armas, sin gritos, sin piedad. Apagué el motor y salí al aire frío. La hierba crujía bajo mis botas. Cada paso traía la imagen del rostro de Elena de vuelta a mi mente. Como se veía cuando la encontré, apenas respirando, susurrando el nombre de su padre. Ese susurro se había convertido en mi grito de guerra. Me acerqué más, manteniéndome en las sombras. Todas las ventanas estaban iluminadas excepto una, el cuarto de almacenamiento en el ala derecha. Entrada perfecta. Había estado en situaciones más difíciles en el extranjero, rodeado de hombres peores. Pero esto se sentía diferente, más pesado, personal. De pie a 6 metros de la casona, podía escucharlos más claramente ahora. La voz de Rogelio se transmitía por el patio. Engreída, casi paternal. Ella pensó que podía casarse sin mi bendición. Un soldadito sin pedigrí, sin clase. Bueno, ella aprendió. Siguieron risas. Uno de los hijos dijo, ¿qué pasa si él se entera? Rogelio se rió entre dientes. No lo hará. Los hombres como él sirven. No cuestionan. Mueren en silencio. Sonreí, una sonrisa tranquila y afilada como una navaja. Estaban equivocados. Yo no estaba allí para morir en silencio. Respiré hondo, deslicé la ganzúa en la puerta lateral y entré a la casa. El olor a tequila y aceite de armas llenaba el aire. Las paredes estaban decoradas con cráneos de ciervos pulidos y retratos familiares, trofeos de dominio. Un retrato en el pasillo me detuvo en seco. Rogelio de pie, alto,
con la mano descansando sobre el hombro de Elena el día de su boda. Ella sonreía, pero sus ojos parecían inciertos, cautelosos. Nunca había notado eso antes. Tal vez ella sabía qué clase de hombre era su padre mucho antes que yo. El segundero de mi reloj hizo clic. Ritmo constante. El latido de la misión. Encontré la caja de fusibles, bajé el interruptor principal. La casa se sumió en la oscuridad. Voces estallaron, gritos, confusión. Me moví silenciosamente por el pasillo acercándome al salón principal donde se reunían. El juego acababa de comenzar. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo iba a tomar la mía. La oscuridad cayó espesa sobre la casa, tragándose el ruido en algo más pesado. Durante unos segundos, todo lo que escuché fue el sonido de hombres gritando confundidos, botas raspando, vasos rompiéndose, una maldición resonando en el pasillo. Me mantuve pegado a las paredes, respirando despacio. El soldado en mí contaba los pasos, las voces, las distancias. Podía rastrear cada movimiento a través del ritmo del pánico. Ninguno de ellos estaba entrenado para la oscuridad. Eran depredadores a la luz del día, cobardes en el apagón. Desde la puerta de la esquina, las luces parpadeantes de la chimenea pintaban trozos de sus rostros. El fuego aún ardía incluso sin electricidad, llenando el salón principal con una luz roja desigual. Podía ver a Rogelio recostado en su silla, gritando órdenes a alguien al otro lado de la habitación. Lo observé. El hombre se movía como un cacique que creía ser intocable, lento, deliberado, seguro de que el mundo funcionaba bajo su mando. No estaba preocupado. Nunca se preocupaba. Toda su vida, la gente le obedeció. Pero esta noche, la obediencia le fallaría. Uno de sus hijos tropezó pasando por el pasillo donde yo estaba. Mateo, el segundo mayor. Lo recordé sonriendo con suficiencia en ese vídeo, sosteniendo el látigo como si fuera un juguete. Ahora su rostro estaba nervioso. Llevaba una linterna, barriendo el haz a través de las escaleras. Golpeó el suelo justo delante de mí antes de que yo desapareciera en la sombra. Cuando pasó, le agarré la muñeca, lo giré contra la pared y presioné mi mano sobre su boca antes de que pudiera gritar. Luchó, pero no por mucho tiempo. Lo hice mirar al espejo junto a nosotros, sus propios ojos reflejando pánico. Solo entonces susurré dos palabras que lo congelaron por completo. Mira más de cerca. El reflejo mostraba su mejilla presionada bajo mi guante. Detrás de su cabeza, mi cuchillo descansaba paralelo a su mandíbula. Sin tocar, solo lo suficientemente cerca para que sintiera el frío. Se congeló. No ataqué. Susurré de nuevo, bajo y uniforme. Tú la sujetaste. No lo negó. El miedo me dijo todo. Ató sus muñecas con su propio cinturón y lo arrastré a una habitación fuera del pasillo, un almacén lleno de barriles y herramientas. Lo dejé en el suelo, amordazado, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Uno menos, faltan 11. Me moví hacia el salón principal. El ruido interior crecía como una tormenta. Gritos de luces, papá, ¿dónde está el generador?, se mezclaban con los crujidos de la chimenea. Mi pulso nunca se aceleró. Esto no era un asalto. Esto era un mensaje. Cada movimiento coreografiado como un simulacro silencioso. Desde el borde del salón, podía verlos. 6 de los hijos parados muy juntos formando un semicírculo alrededor de Rogelio. Sus siluetas parecían copias de él, anchos, de espalda rígida, cabezas inclinadas con arrogancia, incluso bajo amenaza. La voz de Rogelio cortó la tensión de nuevo, esta vez más baja. Está aquí, dijo. El soldadito. No estaba equivocado. Seguí observando, en silencio. La luz del fuego se arrastraba por el rostro de Rogelio, revelando tenues rayas grises en su barba, brillante por el sudor. No estaba acostumbrado al miedo, pero el control se le estaba escapando. Golpeó su vaso contra la mesa y le dijo a uno de sus hijos que fuera a ver cómo estaba Mateo. Esa fue mi señal. El hijo, Daniel, caminó hacia el mismo pasillo que yo usé. Llegó a la esquina, murmurando por lo bajo. Me coloqué detrás de él justo cuando alcanzaba la linterna de su teléfono.
Mi mano pasó sobre su hombro, apartó el teléfono y con un movimiento lo presioné contra la pared. Su respiración se detuvo. Intentó lanzar un codo, pero cambié mi peso, inmovilizándolo hasta que no pudo moverse. El movimiento provenía de años de entrenamiento, fluido, insonoro, absoluto. Giró la cabeza, tratando de ver mi cara. Le dejé hacerlo. El reconocimiento instantáneo en sus ojos fue puro pánico. Héctor croó, y vi la culpa inundar cada línea de su rostro. No respondí. Tomé el teléfono de su bolsillo, encendí la linterna sobre él y le hice mirar alrededor. El haz se deslizó a través de estantes de herramientas en el pasillo, las paredes manchadas de polvo, y luego aterrizó en la cara aterrorizada de Mateo, atado en el suelo. Las rodillas de Daniel temblaron. Él entendió. Entonces hizo algo que ninguno de ellos hizo antes. Rogó en voz baja. No por su hermano, por él mismo. Apreté el cinturón de la pared, lo usé como una restricción y dejé a Daniel atado junto a su hermano. No hacían falta palabras. El terror hablaba ahora. En el salón principal, Rogelio caminaba de un lado a otro. Había perdido contacto con ambos hijos. Los otros susurraban nerviosamente. Las capas de arrogancia se estaban pelando. Por primera vez, no sonaba como el cacique. Sonaba como un hombre dándose cuenta de que ya no era el más peligroso en la habitación. Otro hijo corrió hacia la puerta trasera para arrancar el generador, y lo seguí en silencio. Con cuidado, cerca. El hombre abrió el panel fuera de la casona principal, y tan pronto como accionó el interruptor, las luces volvieron a encenderse. Por un breve segundo, se giró y me vio apoyado contra la puerta, tranquilo. Se congeló, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Aún tranquilo, di un paso adelante, con las manos desnudas y la voz firme. Quédate callado. No lo hizo. Blandió una llave inglesa. Me agaché, di un paso, atrapé su brazo a mitad del golpe y lo torcí hasta que la llave cayó al suelo. El sonido resonó como una señal, lo suficientemente fuerte como para atraer a los demás dentro de la casa. Sillas arrastrándose. Pasos atronadores. Rogelio gritó, «¡Encuéntrenlo!». Dejé caer al hijo de rodillas, aturdido, y luego desaparecí de nuevo por el pasillo lateral antes de que el resto llegara a la puerta trasera. Solo encontraron la llave inglesa rodando por el suelo. 3 de ellos habían caído. La casa ahora zumbaba de miedo. Desde detrás de la cortina cerca de la entrada principal, vi a Rogelio agarrar su viejo rifle de caza. Se tomó otro trago de golpe antes de cargar la recámara. Su rostro parecía pálido bajo la luz del fuego. Ojos escaneando sombras que no podía controlar. Los otros hijos se mantenían cerca, murmurando preguntas, tratando de mantener sus voces valientes. Incluso desde esa distancia, podía ver el pequeño temblor en la mano de Rogelio. Estaba sucediendo. El imperio de miedo que construyó durante años estaba colapsando bajo su propio peso. Me acerqué de nuevo, esta vez a través del pasillo superior, rastreando el patrón de movimiento abajo. 2 hijos más subieron las escaleras. Eso funcionaba para mí. El aislamiento era el campo de batalla más fácil. Lo seguí en silencio, cada escalón crujiendo bajo mis botas lo suficiente para anunciar presencia sin advertencia. Pequeñas tácticas psicológicas, hacerles pensar que estaba en todas partes, justo fuera de su alcance. Se separaron en 2 direcciones en la cima. Uno tomó el corredor izquierdo, el otro giró a la derecha hacia el balcón. Fui tras el de la derecha. Se giró rápido cuando escuchó el cambio de aire. Demasiado tarde para ver que se movía. Mi codo conectó con su mandíbula antes de que pudiera gritar. Golpeó el suelo con fuerza y rodó una vez antes de quedarse quieto. Rápido, eficiente. Abajo, los gritos se hicieron más fuertes. Rogelio gritaba nombres, mascullaba maldiciones. Me apoyé contra la barandilla, mirándolo hacia abajo. Nuestros ojos aún no se encontraban, pero sabía que él lo sentía. Mi presencia arrastrándose por los bordes de su miedo. Algunos hombres mueren por balas, otros por culpa. Iba a hacer que sintiera ambas a la vez, culpa por lo que hizo y miedo por lo que viene cuando la justicia finalmente lleva un rostro humano.
Para cuando bajé las escaleras, los que había atado gemían desde la otra habitación. El ruido llamó la atención de Rogelio. Se giró y vio el pasillo abierto detrás de él. El movimiento y las sombras, su autoridad deshaciéndose. Gritó a los hijos restantes que tomaran armas. Pero sus movimientos eran vacilantes ahora. Nadie quería ir primero. Las mismas manos que una vez azotaron a una mujer indefensa ahora temblaban. Observé desde detrás de la pared, silencioso, firme. Esto ya no era venganza. Era revelación, mostrándoles quiénes eran realmente una vez que el miedo convertía su coraje en polvo. Rogelio gritó de nuevo, más enojado, su voz quebrándose entre órdenes y desesperación. Señaló hacia las habitaciones traseras, obligando a dos de los hijos más jóvenes a moverse hacia la oscuridad. Fueron, caminando despacio, con las armas temblando en sus manos. Desaparecí en la sombra de nuevo, dejando que el sonido de mis pasos se desvaneciera en los de ellos. Cuando pasaron la puerta, encontraron dos cinturones atados a una silla, una pequeña cámara parpadeando en rojo. Miraron más de cerca y se congelaron. El vídeo que seguía reproduciéndose mostraba a su padre, Rogelio, de pie sobre Elena. La crueldad de su padre capturada para siempre. El sonido de su propia hermana llorando llenó la habitación, y por una fracción de segundo, el silencio se apoderó de todos. Incluso su respiración se detuvo. La verdad ya no estaba oculta. Solo quedaba la consecuencia. El silencio después de esa grabación fue más pesado que cualquier tiroteo que hubiera escuchado jamás. En cada batalla que había luchado, había orden. Había reglas. Pero aquí, dentro de esta mansión, solo había culpa goteando por las paredes. Cada ojo en esa casa veía la misma verdad, su padre no era un hombre de honor. Era un cobarde que escondía la crueldad detrás de la palabra familia. El agarre de Rogelio en su rifle se tensó, las venas de su antebrazo sobresaliendo a través de la piel. ¿Quién demonios trajo ese vídeo aquí?, espetó. Nadie respondió. Los dos hijos jóvenes cerca de la pantalla parecían paralizados. Ni siquiera podían mirarlo. Aproveché esa oportunidad para moverme de nuevo, manteniéndome en las esquinas ciegas. Cada paso medido, deliberado, silencioso. Entrenamiento de fuerzas especiales me inculcó el arte de la aproximación. Nunca sonido, nunca sombra, solo intención. Cuando Rogelio ladró llamando a Mateo o Daniel, no hubo respuesta. No sabía que todavía estaban amordazados en el cobertizo de herramientas. Su voz se quebró a través del aire espeso de nuevo, la rabia sangrando en miedo. Todos ustedes, encuéntrenlo. ¿Ese soldado cree que puede asustarme? Esta es mi casa. Lo fue una vez. Me deslicé más allá del salón principal hacia la cocina. El olor a alcohol y humo de puro aún persistía. En el mostrador de mármol había media botella de whisky y un marco de fotos boca abajo. La curiosidad me hizo levantarlo. Era viejo. Elena, tal vez 12 años más joven, parada frente a la misma casona, con una sonrisa cosida en su rostro, parada junto a su padre. Y detrás de ella, las mismas 11 sombras, los hermanos. Ninguno de ellos sonriendo de verdad. Lo dejé suavemente. En aquel entonces, ella no sabía que estaba posando con enemigos a los que algún día temería. Pero una parte de su sonrisa siempre me dijo que sospechaba. Un sonido rompió mi concentración. Pasos acercándose rápido a través de la puerta de la cocina. Uno de los hijos, Carlos, más grande que yo pero con una postura más descuidada. No se detuvo cuando entró. Se apresuró hacia adelante con pánico ciego, tal vez pensando que yo había huido al patio trasero. Lo dejé pasar, me deslicé detrás y lo agarré por el cuello. Un derribo limpio que hizo que su cráneo se encontrara con el suelo antes de que supiera lo que había pasado. Quedó inconsciente, con la respiración áspera y superficial. Otro menos. A través de la ventana, los faros barrieron el patio. Alguien afuera, probablemente el hermano mayor tratando de huir o llamar refuerzos, pero nadie llegaría a una línea telefónica antes de que yo estuviera listo para ellos. Antes, interrumpí las señales de recepción con un viejo disruptor de campo de mi baúl. Los cables de la línea telefónica ya estaban cortados. Estaban sellados en su propia jaula dorada. Ahora, me dirigí arriba de nuevo.
Los pasillos se extendían largos, bordeados de retratos de generaciones vistiendo orgullo como armadura. Hombres con medallas, mujeres con vestidos, todos construidos sobre control, reputación, miedo. Al final del pasillo, otra puerta estaba entreabierta. Voces susurraban dentro. Me incliné cerca. 2 hijos, los hermanos gemelos de Daniel, los callados que apenas veía durante las reuniones familiares. Sus palabras eran confusas, temblorosas. Papá perdió la cabeza, güey. Casi la mata. ¿Y si él es el siguiente? Y va por nosotros, dijo uno. Su hermano respondió, no hables así. Solo seguimos órdenes. Esa frase. La misma frase que todo hombre culpable dice antes del juicio. Ambos todavía creían que seguir a Rogelio los mantenía a salvo. Aún no se daban cuenta de que la lealtad no significaba nada para un tirano. Una tabla del suelo crujió bajo mi bota. Pequeño, pero suficiente. Sus susurros se detuvieron. Se giraron hacia la puerta justo a tiempo para ver girar la perilla. Entré, con las manos libres, ojos tranquilos. Se congeló, con los músculos tensos como venados atrapados. Uno alcanzó un cajón, tal vez un arma, y le gané de mano, pateándolo para cerrarlo. Ninguno de los dos luchó después de eso. Solo me miraron fijamente, con los ojos muy abiertos, como viendo un fantasma. De alguna manera, tal vez lo eran. El hombre que habían enterrado bajo burlas y arrogancia, el soldado callado de la boda de Elena, no era el que estaba parado aquí ahora. ¿Quieren arreglar esto?, dije uniformemente. Empiecen por quedarse quietos y respirar. Eso es todo. No se movieron. Uno asintió. Por primera vez en esa casa, el miedo dio a luz al entendimiento. Me di la vuelta para irme, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Abajo, la voz de Rogelio retumbó de nuevo, más fuerte esta vez, lo suficientemente desesperada como para resonar en cada habitación. Estaba llamando a alguien específico. Luis. Trae la linterna. Revisa el jardín este. Su voz temblaba a través de la ira, traicionando grietas. Desde lo alto de la escalera, lo observé brevemente, paseando cerca de la mesa del comedor, con una mano agarrando el rifle y la otra aferrando un vaso de tequila. 11 hombres adultos una vez le obedecieron como a un rey. Ahora la mitad estaban desaparecidos, la mitad temblando, y su reino se había vuelto contra él. La vista habría satisfecho a cualquier otro hombre. Pero para mí, esto no terminaba hasta que la verdad estuviera tallada en su memoria para siempre. Un trueno retumbó afuera, bajo y distante. Las ventanas temblaron con el viento. Rogelio gritó por encima de él. ¿Crees que te tengo miedo, Héctor? Eres solo un soldado, un arma sin amo. Me mantuve en silencio, escondido en la oscuridad superior, viéndolo deshacerse. Golpeó el vaso contra la mesa, rompiéndolo por el suelo. Vamos, gritó, girando en círculos como si pudiera asustar a mi sombra para que se mostrara. ¿Crees que puedes entrar en esta casa y tomar la justicia? ¿Crees que eres más fuerte que yo? La respuesta no era fuerza. Era determinación. Al otro lado de la habitación, las llamas del fuego se atenuaron, las sombras espesándose. Se giró bruscamente. Por un momento, di un paso lo suficientemente lejos hacia la luz para que captara un vistazo. No de mi cara, sino de mi silueta en uniforme completo. Se congeló. Por primera vez, el silencio aplastó incluso el crepitar del fuego. Esa pausa justo ahí. El segundo en que un tirano se encuentra con el hombre al que agravió y se da cuenta de que ya no tiene el control. Ahí es donde comienza la justicia. No me moví. Apuntó el cañón hacia mí, temblando ligeramente. Su hijo mayor, Luis, gritó, «Papá, no. Le darás a los otros». Los ojos de Rogelio se movieron entre mí y el sonido detrás de él. La habitación giró alrededor de su ego, colapsando en cámara lenta. El rifle se disparó una vez. La bala atravesó el marco de la puerta de madera a unos pocos centímetros de donde yo había estado. Luis maldijo. El resto de ellos entró en pánico de nuevo, gritando, dispersándose, chocando contra las sillas. Rogelio gritaba pidiendo un orden que ya no existía.
La familia que comandó durante décadas finalmente se había convertido en caos. Mientras se apresuraban, desaparecí de nuevo en la oscuridad, rodeando hacia el pasaje lateral. El eco de ese disparo de rifle fue más que ruido. Fue el sonido de su imperio fracturándose. En algún lugar detrás de mí, uno de los hijos más jóvenes gritó: «Esto no está bien. Se ha vuelto loco». Y otro susurró: «Tal vez ella merecía algo mejor». 12 palabras, pero suficientes para marcar la primera traición dentro de su propio linaje. Seguí moviéndome. La tormenta afuera se hizo más pesada, el viento sacudiendo las contraventanas. La casa crujía, las luces parpadeando por el generador de respaldo. Cada sombra ahora se sentía viva hasta que ninguno de ellos sabía que era real. Abajo, Rogelio intentó de nuevo encontrar coraje en su botella, paseando con pasos desiguales. No sabía aún que 3 de sus hijos estaban encerrados, 2 se habían rendido y 1 estaba inconsciente en la despensa. Lo que le quedaba era miedo disfrazado de control. Al amanecer, aprendería que el control había muerto aquí mucho antes de que Elena gritara. En algún lugar profundo de la casa, un sonido cortó la tormenta, el leve sonido de un teléfono. Rogelio corrió hacia él como si fuera un salvavidas. Gritó en él, pero nadie respondió, solo estática. Luego, débilmente a través del auricular, una voz se reprodujo desde un mensaje pregrabado, la suya. Las mismas viles órdenes del ataque a Elena. La prueba de su crimen grabada en repetición, resonando directamente en su oído. Estrelló el auricular contra el suelo. «No me vas a destruir», rugió. Pero ya estaba destruido. Solo que aún no había caído. Y me aseguré de que sintiera todo el peso de la caída cuando llegara la luz del día. La casa apestaba a humo y miedo. Cada minuto de silencio se extendía como un cuchillo sobre la piel, y cada tic-tac del reloj del pasillo taladraba directamente los nervios de Rogelio. Desde mi lugar en las sombras cerca de la escalera, lo vi desmoronarse un sorbo a la vez. El hombre que una vez comandó obediencia de todos ahora hablaba solo con sus propias manos temblorosas. Se sirvió otro trago, fingiendo que el coraje venía en una botella. «Es solo un hombre», le dijo a sus hijos restantes, aunque su voz se quebró a través de la mentira. «Un soldado no puede asustarnos a todos». Pero el miedo no necesitaba números. Solo necesitaba memoria, y yo les había dado mucho de eso esta noche. La tormenta afuera golpeaba la lluvia contra el vidrio. Las luces parpadearon de nuevo, haciendo breves destellos a través de las cabezas de lobo montadas sobre la chimenea. Sus ojos pulidos captaron las llamas, reflejando el caos de la habitación. Parecía que los retratos mismos estaban observando cada error que cometía Rogelio. Luego, lentamente, las grandes puertas dobles crujieron al abrirse. El aire de la tormenta barrió a través, golpeando las cortinas contra los cristales de las ventanas. Y allí estaba yo, cruzando la puerta como si fuera un campo de batalla. No caminé rápido ni fuerte. Caminé como si el reloj ya se hubiera detenido. Rogelio giró, levantando el rifle, pero sus hijos se congelaron antes de que pudiera apuntar. El dedo tembloroso de su padre en el gatillo lo decía todo. No estaba luchando contra un hombre. Estaba luchando contra su propia conciencia usando mi rostro. No levanté mi arma. No necesitaba una. Mi voz era baja, uniforme, deliberada. Querías que estuviera aquí. Ahora estoy aquí. Nadie respiró. El trueno retumbó detrás de mis palabras como una respuesta del mismo Dios. Rogelio se rió fuerte y agudo, pero se rompió al final. ¿Crees que puedes asustarme en mi casa?, ladró. Olvidas quién es dueño de esta tierra, este nombre, este linaje. Di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros. No posees nada real. Lo golpeaste hasta silenciarlo. Mi mirada aterrizó en los hijos detrás de él, sus ojos cambiando entre la vergüenza y el miedo. Y te siguieron porque el miedo se siente más fácil que la culpa. Rogelio sonrió con suficiencia, pero las comisuras de su boca se crisparon. Debí haber terminado el trabajo cuando era joven, gruñó. La niña siempre fue débil. Esa frase volteó algo dentro de mí. No rabia, no odio, sino claridad. A veces la venganza nace del dolor. A veces se esculpe con calma precisión.
Solo sonreí levemente porque los monstruos como él no merecían ira. Merecían revelación. La llamas débil, dije lentamente, porque sobrevivió a lo que tú no podrías vivir. El hijo mayor, Luis, se interpuso frente a su padre, tratando de bloquearlo para que no hiciera nada imprudente. Papá, detente. Su tono temblaba. Necesitamos pensar. Pensar, espetó Rogelio. ¿Quieres pensar mientras el nombre de nuestra familia se quema por los llantos de una mujer rota? Algo cambió en los ojos de Luis. La primera grieta de rebelión en un hijo que había crecido sosteniendo ese mismo látigo por aprobación. No dijo otra palabra, solo retrocedió, silenciosamente resignado. Rogelio no se dio cuenta. Siguió hablando, escupiendo amargura como sangre vieja. Ustedes soldados. Vuelven pensando que son dioses con sus medallas y órdenes. Viven de la lástima, fingiendo que son héroes mientras hombres como yo construyen legados. Legados construidos sobre el dolor de otro, respondí. Mi tono nunca se elevó. Esta noche, tu legado termina. Se rió. No el sonido de la confianza, sino la desesperación fingiendo ser control. ¿Entonces qué? ¿Nos matas, soldado? ¿Nos torturas como crees que yo hice? Adelante, entonces. Hazlo y mira si ruego. Di un paso más cerca. Uno más. Hasta que el reflejo de la luz del fuego bailó en sus pupilas aterrorizadas. No susurré. No mato cobardes. Los desenmascaro. El trueno afuera rugió tan fuerte que se tragó su aturdido silencio. Miré a los hijos ahora. Todos ustedes se quedaron parados y miraron. Cuando la escucharon, la sujetaron. Cada hombre en esta habitación tuvo una elección esa noche. Obedecer a un padre o proteger a una hermana. Eligieron el miedo. Y esta noche, me aseguraré de que nunca olviden lo que costó esa elección. Nadie se movió. Luis miró hacia abajo. Los más jóvenes miraban con ojos vacíos al suelo. Por primera vez, Rogelio lo vio. Que su imperio no estaba hecho de hijos leales, sino de hombres rotos que finalmente probaron la verdad. Su agarre en el rifle vaciló. Bájalo, dije secamente. Dudó. Luego, increíblemente, sonrió. Una sonrisa torcida y peligrosa que pertenecía a un hombre ya perdido. Si voy a caer, tú también. Su dedo se tensó en el gatillo. Me lancé hacia un lado. El disparo crujió a través del salón, perforando una pared de retratos familiares. El polvo explotó por el impacto, cubriéndolo de polvo blanco fantasma. Su grito siguió, salvaje y desafiante, pero no podía ver. El rifle se atascó después de ese único disparo. El pánico lo consumió. Di un paso adelante, arrebaté el arma y la arrojé al fuego. La madera estalló mientras el cañón brillaba al rojo vivo. Se volvió hacia sus hijos, furioso, gritando, «¡Hagan algo! ¡Deténganlo!». Pero ninguno de ellos se movió. El miedo se había convertido en comprensión. Lo habían seguido durante tanto tiempo. Ahora todo lo que querían era verlo caer. Eso pensé, susurré. Se quedó allí, con el pecho agitado, los ojos moviéndose de una cara silenciosa a otra. Cada onza de poder que alguna vez tuvo se estaba evaporando frente a él. Me acerqué, deteniéndome a solo unos metros de distancia, y dejé caer un pequeño dispositivo negro en el suelo. Parpadeaba en rojo. Cámara corporal. La misma que transmitía imágenes en vivo desde mi pecho a servidores federales. Sus crímenes ya no eran rumores. Eran evidencia. Rogelio lo miró fijamente, el horror floreciendo en su rostro. Su voz se quebró. Tú no puedes. Pero ya lo hice, dije. Miró alrededor de la habitación, desesperado por el control. Muchachos. ¿Me oyen? Todos arderán por esto. Pero ninguno respondió. Cada hijo se había alejado de él. Una vida de tiranía reducida al silencio. Me agaché, recogí una foto familiar destrozada entre los escombros. La sonrisa orgullosa de Rogelio. Elena a su lado en esa misma imagen amarga. La sostuve entre nosotros.
Esto es lo que querías proteger, la mentira del poder. Bueno, ahora el mundo ve la verdad detrás de esta sonrisa. Se abalanzó de repente, con los puños desnudos balanceándose, un acto final de furia. Me hice a un lado. Cayó hacia adelante, aterrizando de rodillas ante mí, el suelo crujiendo bajo su peso. La vista no trajo satisfacción. ¿Trajo cierre? Incluso los hijos estaban congelados, inseguros de si estaban viendo justicia o colapso. Tal vez ambos. La tormenta afuera se calmó lo suficiente para que la lluvia se volviera constante, rítmica, casi misericordiosa. Di un paso atrás, con la voz baja. Lo llamaste disciplina, Rogelio. Yo lo llamo crueldad. Y esta noche, la crueldad recibe su ajuste de cuentas. Su respiración raspaba como grava. Me miró, con el rostro manchado de sudor, furia e incredulidad. ¿Crees que ganas porque estoy de rodillas?, escupió. Vendrán por ti. La ley me protegerá. Tengo amigos. Dinero. Entonces será mejor que los llames rápido, dije, girándome hacia la puerta. Porque al amanecer, verán lo que hiciste. Su voz gritó mi nombre detrás de mí, llena de veneno que no podía ocultar el miedo. Pero no miré atrás. El soldado en mí había terminado de luchar. Lo que vino después no fue brutalidad. Fue claridad. Del tipo que nadie escapa. Salía la lluvia, la casa aún temblando con ecos, y miré hacia arriba para ver faros acercándose a través de la tormenta, vehículos cortando el barro y la grava. El comandante había llegado. El sonido de los motores acercándose fracturó la tormenta. Los faros cortaban cortinas de lluvia, rozando las ventanas de la casona como granadas de destello. Me quedé quieto, escondido bajo el techo inclinado del porche, viendo el convoy subir la colina. 2 camionetas SUV negras, calcomanías de la policía estatal, oficiales armados saliendo con linternas levantadas. El escuadrón de rescate de Rogelio había llegado. A través de la ventana rota, lo vi ponerse de pie tambaleándose adentro, limpiándose la sangre de la boca, enderezándose el cuello como si no hubiera estado de rodillas hace 2 minutos. Su arrogancia revivió al instante. Por primera vez esta noche, parecía aliviado. Un hombre que pensaba que su autoridad aún significaba algo en el mundo fuera de estas paredes. Levantó el vaso de tequila medio vacío, tomó un sorbo tembloroso y sonrió con suficiencia. El juego terminó, soldado, dijo para nadie más que para sí mismo. Pero no sabía a qué clase de hombre había desafiado. Mientras avanzaban hacia las puertas, me moví a lo largo del costado de la casona, deslizándome a través del barro y las sombras de la cerca hasta llegar a la caseta del generador que había inspeccionado antes. Dentro del panel de circuitos, ya había redirigido el sistema. Un simple bloqueo silencioso controlado a través de mi tableta de campo. Cuando estaba activo, ningún acceso externo podía anular las cerraduras interiores hasta que yo las liberara. Hice clic en la pantalla una vez. La casa se selló. Las cerraduras electromagnéticas chispearon en su lugar a través de las salidas traseras, el sótano y el garaje. Las puertas de madera del frente apenas se movieron bajo su peso de refuerzo. A partir de ahora, esta casa era una trampa. No para mí, sino para él. Volví hacia el frente cuando comenzaron a golpear la puerta principal. El comandante gritó el nombre de Rogelio desde afuera. Recibimos reportes de allanamiento y disturbios. ¿Está ahí, don Rogelio? Rogelio se rió fuerte y hueco. Estoy aquí, comandante. Y llega justo a tiempo. Adentro. Está armado, entrenado, un operativo de fuerzas especiales que se volvió loco. La mentira cayó impecablemente de su lengua, hecha a mano por un hombre acostumbrado a manipular la autoridad. El comandante, viejo amigo, le creería. El dinero hacía eso. Años de sobornar a funcionarios, jueces, incluso a la policía local. Pensó que esta noche no sería diferente. Me quedé callado, rastreando el movimiento a través de las sombras arriba mientras 2 hijos susurraban cerca del balcón. Está llamando a la ley. Tal vez estemos a salvo ahora. Entonces un ruido del teclado numérico abajo me atrapó. El anillo metálico del comandante intentando el código y luego el acceso denegado. Otro intento, de nuevo denegado. Luego un sonido más pesado.
botas contra madera mientras intentaban empujar. Las cerraduras magnéticas resistieron con fuerza. La expresión de Rogelio cambió ligeramente cuando la puerta no cedió. Se giró, gritó por encima del hombro: «Comandante, empuje más fuerte». «Controles bloqueados desde adentro, don Rogelio». «¿Tiene el sistema bloqueado?» «¿Qué tipo de seguridad tiene aquí?», ladró el comandante. Rogelio perdió su sonrisa. Miró el panel de control cerca de la barandilla de la escalera y vio dos pequeñas luces rojas parpadeando. El pánico se onduló detrás de sus ojos mientras se daba cuenta. «Salí de las sombras de la escalera lo suficiente para que mi voz viajara. Tu fortaleza se acaba de convertir en tu jaula». Se giró para verme cerca del pasillo, el agua goteando de mi chamarra, los ojos tranquilos. Los oficiales afuera golpearon de nuevo, amortiguados y desvaneciéndose bajo la tormenta. La sonrisa de Rogelio regresó, pero más débil ahora. «Te has vuelto loco. Lo sabes». No dije en voz baja. «Solo te estoy dando una noche para sentir el mismo miedo que ella sintió». Intentó dar un paso adelante, pero sus hijos lo bloquearon involuntariamente, la confusión y el terror mezclándose en sus ojos. «Papá, ¿de qué está hablando?», preguntó uno de ellos. Rogelio no respondió. Su máscara se rompió por completo esta vez. El parpadeo del trueno detrás del vidrio brilló en su rostro mientras presionaba el interruptor lateral de mi tableta. Al instante, todas las luces de la mansión se apagaron de nuevo. Un apagón perfecto. Gritos, alboroto, el estruendo de sillas volcándose. Me moví rápido, de la misma manera que los equipos tácticos se movían en barridos. Sin ruido, sin desperdicio. Mis botas encontraron el ritmo exacto entre los rayos. Cada destello de luz tallaba contornos de rostros retorcidos por el pánico. Cuando las luces de emergencia se activaron 30 segundos después, tenues brillos rojos barrieron los pasillos como venas pulsando a través de la casa. En esa neblina carmesí, el imperio de Rogelio parecía un recuerdo masacrado. Gritó de nuevo, con la voz quebrándose entre la furia y la desesperación. «¿Qué quieres de mí?». Respondí sin pausa. «Una confesión». «No obtendrás una», escupió al suelo. «Entonces la revivirás en su lugar». De mi bolsillo salió el teléfono destrozado de Elena, su cristal agrietado parpadeando con el tenue brillo de esa misma grabación que había visto en el estacionamiento del hospital. Sus propias palabras resonaron suavemente al principio, luego más fuertes a medida que los altavoces Bluetooth se sincronizaban con cada piso de la casa. Su voz retumbó por los pasillos como el juicio mismo. «Te casaste por debajo de nuestro apellido, Elena. Ahora pagarás por tu desobediencia». Se congeló al escucharse a sí mismo. Luego vino el grito de ella y el primer chasquido del látigo. El efecto fue inmediato. La mitad de los hijos bajaron la cabeza. La culpa rompió su postura. Algunos comenzaron a maldecir por lo bajo, otros temblaban. Nadie se atrevía a mirarlo. Hablé sobre los ecos. «Esa es tu voz, Rogelio, sonando en cada altavoz que tu dinero pudo comprar. Esa noche ya no es un secreto. Ni para ellos. Ni para nadie que escuche». Me miró furioso, con los ojos muy abiertos. «¿Crees que me importa? Construí todo lo que ves aquí». Me gané su miedo. «Eso no es miedo», dije. «Eso es asco». Luis finalmente dio un paso adelante de entre los hijos. Papá comenzó suavemente, con la voz apenas aguantando. «¿Es eso real? ¿Tú realmente?» Rogelio lo empujó. «No me cuestiones». Pero ese empujón se convirtió en la primera chispa del colapso. Luis tropezó hacia atrás, con sangre en la boca, la rabia formándose sobre la culpa. Miró a su padre con algo que no había visto en nadie aquí todavía, odio mezclado con verdad. Se volvió hacia mí. «Todos lo vimos», dijo con amargura. «No lo detuvimos». Luego sus ojos se endurecieron hacia Rogelio. «Dijiste que era castigo familiar». «Mentiste». «No dije nada. No tenía que hacerlo». La mano de Rogelio temblaba en el borde de la mesa, desesperada por el control. «Los hice hombres», gritó. «Sin mí, no son nada».
Pero en ese momento, rodeados por los ecos de su propia crueldad, ninguno de ellos creía eso ya. Uno por uno, los hermanos retrocedieron de él, formando un círculo suelto que ya no protegía su trono, sino que lo atrapaba dentro. Apagué la tableta, sumiendo la casa en un silencio casi total de nuevo. Rogelio me miró, las venas palpitando en su sien, la voz apenas audible ahora. ¿Quieres que ruegue, soldado? Esta noche no. Tendrás que matarme. Un rayo brilló a través de la ventana, trazando una línea de luz en el suelo pulido entre nosotros. Di un paso adelante hasta que mis botas la cruzaron. No necesito tu muerte, dije. Necesito tu verdad. Detrás de nosotros, afuera, la voz del comandante todavía llamaba, golpeando la puerta cerrada, exigiendo entrar mientras la lluvia ahogaba el sonido. Pero nada de eso importaba ya. La verdadera guerra ya había comenzado dentro de estas paredes donde cada vida que Rogelio construyó se estaba derrumbando por su propio peso. Y para cuando esa puerta finalmente se abriera, el hombre que vinieron a proteger ya sería irreconocible. Los golpes del comandante afuera se sentían distantes ahora, como truenos detrás de una tumba sellada. Adentro, la mansión se había convertido en otra cosa. No un hogar, no un campo de batalla, sino una sala de confesiones construida de ecos y culpa. El brillo rojo del generador pintaba los rostros de todos del mismo color que sus pecados. Rogelio estaba en el centro de todo, con los hombros cuadrados, el pecho agitado, el orgullo temblando bajo el miedo. Detrás de él, sus hijos permanecían en silencio, ninguno atreviéndose a encontrar su mirada. Su unidad, una vez forjada en la obediencia, se había astillado más allá de la reparación. Me señaló con un dedo tembloroso. Esto es una trampa, Crow. Asalto. Morirás en una celda por esto. ¿Me oyes? Mi respuesta fue plana. Viví en celdas peores en el extranjero, Rogelio, y estaban llenas de hombres más honorables que tú. Me miró furioso, pero acorralado. Las venas de sus sienes se abultaban por la presión. ¿Crees que esto te hace material de héroe?, escupió. Los héroes no sangran por venganza. Pensé, los héroes protegen. Lo que estaba haciendo no se trataba de gloria. Se trataba de equilibrio. Detrás de él, Luis rompió el silencio. Papá, detente. Su voz sonaba agotada, quebrada. Necesitas enfrentarlo. No puedes salir hablando esta vez. La cabeza de Rogelio se echó hacia atrás. Cierra la boca, chamaco. No. Los puños de Luis temblaban a sus costados, pero sus ojos habían cambiado, ya no tenían miedo. Vi lo que hiciste. Nos dijiste que la sujetáramos. Recuerdo cada segundo de ello. Sus palabras cortaron el aire como la primera bala verdadera de la noche. La habitación se congeló. El rostro de Rogelio se puso pálido. Los hijos que siempre se habían reído, burlado y obedecido ahora miraban hacia otro lado. La vergüenza rodaba de ellos como el hedor del licor viejo. Me acerqué, lento y deliberado, hasta que la distancia entre nosotros se sintió más pequeña que la verdad. En la pared junto a Rogelio colgaba el viejo látigo, cuero grueso y rizado, enmarcado como un trofeo. Mi mirada se dirigió a él, la suya siguió. La comprensión lo golpeó antes de que yo lo alcanzara. No siseó, retrocediendo. ¿Te atreves a tocar eso? Me atrevo, dije. Mis dedos rozaron el mango. El polvo cayó en suaves hebras al suelo pulido. Lo liberé de los ganchos que una vez mostraron su poder como una reliquia. El cuero estaba rígido, manchado más oscuro en su punta. La sangre de Elena, seca desde hace mucho. El peso de ello no era físico. Era moral. Cada chasquido que hizo alguna vez todavía colgaba en el aire. Me giré, sosteniéndolo suelto en mi mano. Los hijos se movieron incómodos. Rogelio tropezó hacia atrás, chocando contra el borde de la mesa del comedor. No necesito esto para lastimarte, dije en voz baja. Necesito esto para recordarte. Un rayo brilló afuera, blanqueando el vidrio, congelando el momento en una quietud eléctrica. Rogelio se burló, con la voz temblando. ¿Crees que eres justo con esa cosa? ¿Crees que impartes justicia? No, dije. Tú lo haces.
Arrojé el látigo hacia adelante. Aterrizó a sus pies con un golpe pesado, rizándose como una serpiente muerta. Sus ojos se clavaron en él, cada color drenándose de su rostro. Recógelo, le dije. Su boca se crispó. ¿Para qué? Porque le dirás a cada hombre aquí que se sintió al usarlo con tu hija. Y luego dije, firme como un juez, sentirás lo que significó. No se movió. La casa crujía con el viento de la tormenta, las vigas gimiendo como viejos fantasmas. Ninguno de sus hijos habló. Incluso los más jóvenes, los demasiado aterrorizados para mirar hacia arriba, estaban congelados entre el miedo y la culpa. Luis se arrodilló de repente, recogió el látigo en su lugar. Sus ojos se movieron entre su padre y yo, temblando pero resueltos. Nos hizo creer que ella traía vergüenza, dijo con amargura, que manchaba nuestro nombre. Ni siquiera miramos su cara cuando gritó. Rogelio se abalanzó para quitárselo, gritando, «¡Cállate!». Pero Luis retrocedió, balanceándose por reflejo. El látigo chasqueó en el aire, rompiendo la barrera del sonido con un chasquido agudo y violento. No golpeó a su padre. Golpeó el suelo junto a él. El impacto congeló a todos. La voz de Luis temblaba. Ese sonido me persigue. Cada vez que duermo, lo escucho. El viejo vaciló. El orgullo se drenó en confusión. La máscara se deslizó, revelando algo primitivo. ¿Miedo? Me volví hacia los otros hijos. Todos ustedes lo escucharon también, ¿verdad? Todos la vieron sangrar. Díganselo. Nadie respondió. Solo la lluvia llenaba el silencio. Luego, lentamente, el más joven, Esteban, susurró, «Lo vi». Ella nos rogó. Él nos dijo que estaba mintiendo. La confesión rodó por la habitación como absolución y veneno al mismo tiempo. Rogelio se rió, el sonido de un hombre muriendo sin gracia. ¿Crees que esto te redime, muchacho? Me ayudaste. Cada uno de ustedes. Son igual de culpables. Lo sé, dijo Luis. Y la culpa es la única razón por la que sigo respirando. Ese quiebre en su voz, el sonido de la conciencia de un hijo abriéndose, hizo que incluso yo me detuviera. Todo soldado sabe lo que el arrepentimiento puede hacer. Cómo se come vivos a los hombres cuando termina la guerra. Di un paso hacia Rogelio de nuevo, con voz firme. Esto ya no se trata de venganza. Se trata de la verdad. Grabada, atestiguada, sellada. Me miró como si no entendiera. ¿Grabada? Señalé la cámara de mi pecho, aún parpadeando en rojo tenue. Cada palabra, cada confesión. Sus ojos se movieron salvajemente, luego volvieron a sus hijos. Sus rostros pálidos, rotos, arruinados. Están todos contra mí ahora, rasposó. Mi propia sangre, mi propia familia. Golpeó un puño contra la mesa, astillando madera. ¿Crees que él te salvará del infierno que creaste con debilidad? Luis respondió fríamente. No, papá. Él está aquí para mostrarnos la verdad que enterraste. Por un largo momento, Rogelio se hundió, con los hombros temblando. Parecía 10 años mayor en segundos. El hombre que una vez se pavoneaba por su finca como un monarca ahora solo parecía lo que realmente era, un cobarde asustado y feo encadenado a su propia brutalidad. Murmuró algo por lo bajo. Luego, en un movimiento desafiante, arrebató el látigo de las manos de Luis. Bien, dijo. Si quieren la verdad, recordémosla correctamente. Blandió el látigo, esperando ruido, miedo, control. Pero intervine, lo atrapé alrededor de mi antebrazo a mitad del golpe y lo arranqué. El movimiento lo hizo tropezar hacia adelante contra el pilar, el mango del látigo cayendo al suelo. Siente lo que significó, dije en voz baja. Antes de que pudiera recuperar el aliento, giré el mismo látigo, lo levanté una vez y rasgué el aire cerca de él. No golpeando carne, no sacando sangre, pero lo suficientemente cerca para que el viento besara su mejilla. Ese único sonido lo hizo retroceder como un niño. Sus rodillas golpearon fuerte las tablas del suelo. Ese fue el momento en que el imperio se rompió. Los hijos lo vieron.
El hombre al que temían más que a Dios ahora se agachaba en el mismo suelo sobre el que su hermana había sangrado una vez. Sin moretones, sin heridas, solo humillación. Justicia por reflejo. Cuando el látigo volvió a callar, lo dejé caer a su lado. «¿Has terminado?», dije, retrocediendo. Levantó la cabeza lentamente, respirando irregularmente. Sus ojos no estaban enojados más. Estaban aterrorizados. Pero el miedo no era la lección. La verdad lo era. Afuera, el comandante gritó más fuerte: «Abre la maldita puerta, Rogelio». «Vamos a entrar». Rogelio miró hacia el ruido, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Tal vez por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no podía comprar el perdón. No podía comandar el mundo más. Me giré hacia el panel, toqué mi tableta. Las cerraduras magnéticas se desactivaron. El equipo del comandante irrumpió segundos después, las linternas cortando el humo y la oscuridad. Armas levantadas, órdenes gritadas. Rogelio intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, sus hijos permanecían en un silencio atónito, con la cabeza baja. Levanté las manos lentamente y dije: «Llegan tarde». La verdad ya ha salido a la luz. Mientras los oficiales me rodeaban, lo último que vi antes de que las esposas se cerraran alrededor de mis muñecas fue a Rogelio colapsando de rodillas de nuevo, susurrando algo que no pude escuchar. Tal vez una negación, tal vez una oración. No importaba porque nada de lo que dijera podía detener lo que venía a continuación. Las botas de los oficiales martillearon a través del vestíbulo empapado, las linternas cortando a través de vidrios rotos y sombras de hombres atónitos. El agua de lluvia entraba por la puerta detrás de ellos, acumulándose cerca de los pies de Rogelio. Todavía estaba arrodillado, con los ojos muy abiertos, el látigo a centímetros de distancia, su voz en ninguna parte. «Manos donde pueda verlas», gritó un oficial, apuntándome con su rifle. Me quedé quieto, con las manos levantadas, mi cámara de pecho parpadeando, tranquilo, concentrado. La mirada en el rostro de Rogelio decía que ya había ganado. El comandante entró el último. Un hombre corpulento, lo suficientemente mayor como para conocer la historia familiar de los Montiel, pero no lo suficientemente inteligente como para ver al monstruo detrás de ella. Su linterna se arrastró por la habitación, deteniéndose en mí. «Aléjese de él», ordenó. Ahora. No me moví. «Necesita escuchar la verdad antes de elegir un lado, comandante», dije, mi voz no vaciló. «Este hombre atacó a una mujer embarazada. Su propia hija». El comandante se congeló a mitad del paso, tensando la mandíbula. «¿Eso es una confesión o una acusación?» ¿Evidencia? Incliné la cabeza hacia el dispositivo de grabación atado a mi chaleco. «Verá todo». Rogelio encontró su voz de nuevo, fuerte y desesperada. «No lo escuchen. Está trastornado. Entró a la fuerza. Nos atacó. Mantuvo a mis hijos como rehenes». Se arrastró de rodillas, agarrándose el costado, la voz elevándose como un sermón. «Mírenlo». Un soldado lleno de trauma y locura. La mirada del comandante cambiaba entre nosotros, inseguro. Había escuchado la voz de este hombre en trajes finos en galas benéficas, no en este tono roto y balbuceante. «Rogelio, me llamaste, dijiste que había un intruso». «Nunca dijiste». «Porque no quería que este lunático matara a mis chicos», ladró Rogelio. «Y ahora está inventando historias». Di un paso adelante, lento, constante, con los ojos fijos en el comandante. «Revise el teléfono en su estudio», dije. La grabación sigue reproduciéndose. Sus gritos. Sus órdenes. Sus hijos riendo. Hice una pausa. Puede mantener la mano en su arma mientras escucha. El comandante dudó, luego hizo un gesto a uno de sus oficiales. «Ve a revisar». Mientras el oficial avanzaba por el pasillo, la tensión se espesaba como humo. Rogelio intentó ponerse de pie, pero Luis se interpuso frente a él, bloqueando su camino. El silencio entre padre e hijo era más frío que la lluvia afuera. «¿Qué estás haciendo?», siseó Rogelio. La mandíbula de Luis se apretó. «Esperando». «Igual que tú».
Pasaron minutos en un silencio pesado, roto solo por la tormenta. Luego el oficial regresó con el teléfono en una mano, el rostro pálido. «Comandante, es real», dijo el oficial, con voz baja. Todo lo que dijo. El vídeo tiene a los 12 en él. Tragó saliva. ¿Y el comandante? Señor, ella estaba embarazada. Rogelio se abalanzó de repente, agarrando el mango del látigo del suelo, balanceándolo salvajemente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, lo chasqueó hacia mí. El sonido desgarró el aire, cortando cerca de mi mejilla, fallando por centímetros. 2 oficiales lo derribaron instantáneamente, presionando sus brazos detrás de su espalda. Gritó, pateando, escupiendo maldiciones, pero se había acabado. «Quítenme las manos de encima», rugió. ¿Creen que esto cambia algo? Soy dueño de esta ciudad. El comandante se acercó, la lluvia goteando del borde de su gorra. «Lo eras», dijo en voz baja, luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí una vez. «Solo termine esto de la manera correcta». El comandante hizo un gesto a sus hombres. «Espósenlo. Está bajo arresto por agresión agravada e intento de homicidio». Las palabras colgaron en el pasillo como un trueno. Rogelio gimió cuando las esposas se cerraron. Toda la arrogancia se desangró de él, dejando a un anciano hueco temblando en un charco de su propia culpa. Afuera, el patio estaba iluminado por faros y relámpagos, luces de sirena parpadeando en rojo y azul contra los árboles. La lluvia se había suavizado a una niebla silenciosa. Los oficiales llevaron a Rogelio pasándome. Al pasar, sus ojos encontraron los míos. Odio, vergüenza, tal vez un destello de miedo. «Te arrepentirás de esto, muchacho», siseó entre dientes. Me incliné lo suficientemente cerca para que solo él escuchara. «Ya lo hice una vez. Nunca más». Miró hacia otro lado. Detrás de nosotros, Luis permanecía inmóvil entre sus hermanos. Uno de los más jóvenes susurró con labios temblorosos, «No lo detuvimos». Solo miramos. Luis no respondió. La culpa era de ellos ahora, no mía. El comandante asintió hacia mí mientras me giraba hacia mi camioneta. «Necesitaremos su declaración», dijo. «La evidencia de la cámara corporal irá directamente a la fiscalía». «Ya está subida», respondí. La verdad se estaba transmitiendo mucho antes de que los refuerzos llegaran a este lugar. Solo asegúrese de que ella permanezca protegida. El viaje lejos de la casona fue silencioso. La lluvia se detuvo por completo, dejando atrás el olor limpio de la tierra mojada. En el espejo lateral, la hacienda Montiel se desvaneció detrás de una cortina de niebla. Ya no una fortaleza, solo una ruina llena de fantasmas. Me detuve junto al largo tramo de la autopista, apagué el motor y dejé que el silencio llenara la cabina. Mis nudillos estaban en carne viva. Me dolía el pecho con un agotamiento que iba más profundo que el músculo. Por primera vez desde que encontré a Elena en ese piso, sentí algo más pesado que la rabia, alivio. No paz todavía, pero algo cercano. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Esperaba a un oficial. En cambio, una voz respondió suavemente. Familiar. ¿Héctor? Por un momento, no pude respirar. Elena. Me dijeron que lo atraparon, susurró, su voz aún frágil. ¿Es verdad? Se acabó, dije. Mi garganta ardía solo por decirlo. No puede lastimarte de nuevo, ni al bebé. Hubo silencio, luego el sollozo más leve, uno que sonaba más a liberación que a dolor. Vuelve, dijo. Por favor. Arranqué el motor de nuevo, la lluvia comenzando a caer en gotas ligeras a través del parabrisas. Voy en camino, le dije en voz baja. Esta guerra ha terminado. Mientras giraba de regreso hacia la carretera del hospital, el cielo de la mañana comenzó a aclararse, mostrando franjas de plata a través de las nubes. Por primera vez en meses, el mundo parecía tranquilo. Pero en el fondo, sabía que este no era el verdadero final. Solo la pausa antes de un ajuste de cuentas más grande. Rogelio todavía tenía dinero, conexiones y orgullo que no morirían fácilmente. Y la justicia, como la guerra, siempre venía con réplicas.
Así que presioné más fuerte el acelerador, los faros cortando la niebla, y susurré al amanecer, deja que lo intente. La mañana se arrastraba con una luz pálida y lenta cuando llegué al hospital. Cielos grises se extendían como ceniza a través del horizonte, el tipo de amanecer que se sentía cansado antes de comenzar. Estacioné cerca del ala de emergencias. Aún con la misma ropa de anoche, empapado, manchado de tierra y agua de tormenta, manos oliendo a hierro frío y lluvia. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban bajo. Una enfermera levantó la vista cuando entré, su expresión suavizándose cuando me reconoció. Está despierta, dijo en voz baja. Habitación 12. Por un segundo, me quedé allí, dejando que esa frase se hundiera en mi pecho. Está despierta. Luego caminé por el pasillo, cada paso más pesado, más lento, hasta que el mundo exterior desapareció detrás del giro de esa puerta del hospital. Elena parecía frágil bajo la luz blanca, sus brazos temblando ligeramente donde el suero estaba pegado a su mano. Sus ojos se abrieron cuando me sintió cerca. No eran los mismos ojos que dejé hace meses. La vida había tallado algo más duro, más sabio detrás de ellos. Y sin embargo, cuando susurró mi nombre, sonó como hogar. No deberías estar de pie, dije. Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. No deberías estar aquí con esa ropa, respondió, débil pero firme. Pareces venir de una guerra. ¿Lo hice? Acerqué la silla y me senté. Ninguno de los dos habló por un rato. Había demasiado silencio entre las palabras. Sus dedos temblaban sobre la manta. Me dijeron lo que pasó anoche. El comandante. Mi padre. Hizo una pausa, con la garganta apretándose. Es real. Realmente está arrestado. Acusado. Hay evidencia que no puede enterrar esta vez. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. No saldrá de esta. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Después de un momento, las lágrimas se acumularon lentamente, luego se derramaron por sus mejillas. Lágrimas silenciosas, diferentes a las de miedo que vi antes. Estas parecían liberación, agotamiento y algo más, dolor por lo que se había perdido mucho antes de que comenzara la violencia. Nunca quise esto, susurró. Solo paz. Solo criar a nuestro hijo sin mirar por encima del hombro. Lo tienes ahora, dije, incluso si costó todo lo demás. Volvió su rostro hacia la ventana donde el brillo del amanecer tocaba el vidrio. Solía decirme que la sangre significa lealtad, dijo suavemente. Pero anoche. Luis vino. Dejó un mensaje aquí. Fruncí el ceño. ¿Luis? Alcanzó la mesa auxiliar y me entregó un sobre, temblando ligeramente. Dijo que era para ti. Adentro, una sola hoja de papel, escrita a mano, desigual. Mintió a todos nosotros, decía la nota. Dijo que ella quería que desapareciera. Dijo que la dejaste. Le creímos hasta que vimos ese vídeo. No puedo deshacerlo, pero testificaré. Le debo mi vida ahora. Mi pecho se apretó alrededor de las palabras. Culpa mezclada con lástima. Luis había sido parte del horror, pero ahora estaba tratando de deshacer lo que nunca podría deshacerse. En la guerra, a hombres como él se les llamaba traidores o vendidos. Pero aquí, se sentía más como un despertar. La voz de Elena rompió el silencio. Fue mi hermano, una vez murmuró. Incluso si todos olvidaron lo que eso significaba. Haremos que lo recuerden, dije en voz baja. Una enfermera entró con medicamentos y revisó sus signos vitales, dándome un pequeño asentimiento antes de dejarnos solos de nuevo. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el espacio vacío. Rítmico, frágil. Su mano encontró la mía, lenta, buscando. La sostuve como si fuera lo último que nos mantenía a ambos con los pies en la tierra. ¿El bebé?, pregunté. Sus labios temblaron en una leve sonrisa. Aún luchando. El doctor dice que el latido es fuerte. No pude responder. Todo el entrenamiento, todas las guerras, nada de eso me preparó para cuán pequeña y vasta se sentía esa frase. Aún luchando. Tal vez eso es lo que siempre estuvimos destinados a hacer. Luchar,
sobrevivir, reconstruir desde la ruina. Luego, a través de la ventana, luces azules brillaron de nuevo en el estacionamiento. Furgonetas de prensa, reporteros, equipos de sonido. La historia se había hecho pública más rápido de lo que esperaba. Las noticias se difunden rápido cuando un hombre como Rogelio Montiel cae. La mitad de la ciudad estaría mirando para el mediodía. Elena vio a la multitud también. Lo tergiversarán, susurró, el miedo arrastrándose de nuevo en su voz. Era poderoso. La gente dirá que lo inventé. No esta vez. Le mostré la pequeña unidad que le había dado al comandante. La transmisión federal salió en vivo anoche. Toda la grabación está bajo custodia ahora. No puede silenciarla por mí. Está hecho. Su respiración se estremeció. ¿Entonces por qué no se siente terminado? Porque nunca lo está realmente. Cuando una familia se construye sobre el control y la vergüenza, los fantasmas no mueren cuando se cierran las puertas. Se demoran en las grietas. Pero no dije eso en voz alta. Solo apreté su mano con más fuerza. Pasos resonaron en el pasillo. El comandante apareció en la puerta, gorra en mano, expresión inquieta. Cuando vio a Elena despierta, asintió levemente. Señora, dijo, quería verlos a ambos antes de regresar a la estación. El Ministerio Público está preparando cargos. ¿De qué tipo?, pregunté. Múltiples cargos, dijo. Agresión, abuso, intento de homicidio. Suficiente para enterrarlo. Pero dudó. Rogelio ya ha comenzado a hacer llamadas desde los separos. El dinero compra ruido incluso cuando la verdad es ruidosa. Me recosté, con la mandíbula tensa. Entonces nos mantendremos más ruidosos. El comandante suspiró, frotándose la nuca. Una cosa más. El hijo, Luis. Ya vino. Dijo que quería testificar. Supongo que lograste llegar a él. Elena miró hacia abajo, una lágrima tenue deslizándose por su nariz. Solo necesitaba ver lo que su padre realmente era. Después de que el comandante se fue, el aire se asentó de nuevo entre nosotros. Tranquilo pero inquieto, como la calma después de una tormenta cuando las nubes todavía están pensando en llover. Elena cerró los ojos, pálida contra la almohada. Me senté en silencio, escuchando el monitor zumbar junto con su latido, coincidiendo con el mío. Y en algún lugar entre su respiración y el zumbido del hospital, me di cuenta de que la venganza no era lo que me trajo aquí. Era amor disfrazado de furia. Y el amor, si algo hace, siempre construye, incluso desde las cenizas. Susurré, casi para mí mismo, estás a salvo ahora. Eso es todo lo que importa. No respondió, su agotamiento arrastrándola hacia el sueño. Vi la curva más pequeña de paz regresar a su rostro. Afuera, las cámaras brillaban a través de la ventana. El mundo quería su historia de traición, de escándalo, de familia destrozada. Pero para mí, había algo más profundo bajo los titulares. No era la traición lo que nos definía. Era sobrevivirla. Pasaron días en un borrón de luz antiséptica y pasillos huecos. Los reporteros pululaban fuera de las puertas del hospital, gritando preguntas a través de la lluvia y el vidrio. Cada canal de noticias publicaba el mismo titular: magnate de negocios arrestado por agredir a su hija embarazada. Para el mundo, Rogelio Montiel se había convertido en un monstruo de la noche a la mañana. Pero para mí y para Elena, había sido uno mucho antes de que llegaran las cámaras. Me quedé en esa habitación todos los días, apenas dejándola sola. Elena no dijo nada al principio, dejando que el silencio sanara donde las palabras se habían ahogado. Los moretones se habían desvanecido, pero su quietud me preocupaba. Los médicos monitoreaban su ritmo cardíaco constantemente. El del bebé también. Cada pitido del monitor se sentía como una cuenta regresiva que no podía detener. Una noche, cuando las luces del pasillo se atenuaron y la lluvia presionó la ventana de nuevo, finalmente habló. Su voz era frágil pero clara. No debiste haber ido allí solo, Héctor. No había ira en ello, solo dolor tranquilo. Me volví hacia ella. Si no lo hubiera hecho, habría seguido caminando libre. Miró hacia otro lado, con los ojos enrojecidos.
Casi te conviertes en él, susurró. Razón diferente, misma oscuridad. Eso golpeó más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido jamás. Porque no estaba equivocada. En algún lugar entre la justicia y la rabia, mi alma se había desdibujado en algo irreconocible. Pensé en el látigo, el miedo en los ojos de Rogelio, el poder tranquilo en los míos cuando lo enfrenté. Por un segundo, no se había sentido como justicia. Se había sentido como control. No fui allí para matarlo, dije suavemente. Solo quería hacerlo ver. ¿Y lo hiciste?, preguntó. Pensé en ese momento cuando colapsó, despojado de poder y orgullo. La forma en que sus hijos se apartaron de él, como vio su propio reflejo por primera vez. Sí, dije finalmente. ¿Él vio? Ella asintió débilmente. Entonces déjalo vivir con eso. Eso es peor que la muerte. Su mano alcanzó la mía de nuevo, con los dedos temblando. La tomé suavemente. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Sin sonido más que la tormenta y el pitido del monitor cardíaco entre nosotros. Más tarde esa noche, salí a tomar aire, bajando por las escaleras traseras del hospital. El estacionamiento estaba resbaladizo por la lluvia, lámparas amarillas parpadeando sobre el pavimento mojado. Me apoyé contra la barandilla y cerré los ojos. Por primera vez, sentí todo a la vez. Dolor, alivio, rabia, culpa, agotamiento. Sobre todo, vacío. La misión había terminado, pero la guerra dentro de mí no se desvanecía. Una voz rompió la quietud detrás de mí. «¿Héctor?» Me giré. Era Luis. Su rostro estaba demacrado, insomne, pero sobrio. Llevaba una carpeta bajo el brazo, la lluvia empapando sus mangas. Firmé la declaración, dijo en voz baja. El abogado de papá intentará todo, pero no funcionará. Dije la verdad. Lo estudié. Por primera vez desde esa noche, parecía un hombre en lugar de un hijo aferrándose a la sombra de otra persona. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Necesitaba verla, dijo. Decirle que lo siento antes del juicio. Pero la enfermera dijo que está descansando, así que... Dudó, luego me miró, con los ojos en carne viva. Dile que pasaré el resto de mi vida arreglando esto. Incluso si el perdón nunca llega. Asentí lentamente. Significa más de lo que piensas, dije. No puedes borrarlo, pero puedes dejar de repetirlo. Medio sonrió, un fantasma de paz cruzando su expresión. Mis hermanos se esconden. No pueden enfrentar al mundo. Tal vez esa sea su sentencia. Tal vez, dije. Pero tú apareciste. Eso cuenta. Miró hacia la ventana de la habitación de Elena, el tenue contorno de su silueta descansando bajo la luz del hospital. Luego asintió una vez, se giró y desapareció en la lluvia. Cuando volví adentro, encontré a Elena medio despierta. Su rostro se suavizó cuando le dije quién había venido. «¿Luis vino aquí?», preguntó en voz baja. «¿Después de todo?» «Sí», dije. Firmó la declaración. Dijo que lo siente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por ocultar. Él era el único que solía traerme el desayuno a escondidas cuando papá me hacía saltar comidas para enseñar respeto, susurró. Tal vez todavía quede un alma bajo toda esa sangre. Roce mi pulgar sobre su mano. Siempre creíste que la gente podía cambiar. No siempre, dijo. Solo a veces. El monitor cardíaco pitaba constantemente, tranquilo y constante. Podía sentir la esperanza arrastrándose de nuevo en la habitación. No fuerte ni brillante, solo tranquila y frágil como la luz del sol después de una noche interminable. Cuando la enfermera entró para revisar los signos vitales, sonrió. Buenas noticias, dijo. Presión estable, latido del bebé más fuerte. Elena sonrió levemente, con la mano presionando contra su estómago. Es más fuerte que nosotros dos, dijo. Pregunté, una pequeña sonrisa tirando del borde de mi boca. Fue la primera sonrisa genuina que cualquiera de los dos había compartido en meses. Elena asintió. Creo que sí. He soñado con su cara cada noche desde entonces. Un nudo subió a mi garganta. ¿Ya le pusiste nombre? Me miró entonces,
con los ojos brillando con algo suave pero seguro. Violeta dijo. Porque crecerá donde todo lo demás se rompió. Tracé el nombre en mi mente, aferrándome a él como una oración. Violet. Vida después de la ruina, color después de la guerra. La enfermera atenuó las luces y nos dejó en suave quietud. Me recosté, escuchando la tormenta alejándose más allá de la ciudad. La respiración de Elena se ralentizó, sus ojos se cerraron, y por primera vez, durmió sin miedo escrito en su rostro. La miré, luego el suave ascenso de su estómago, y susurré, me salvaste. Sabes, simplemente no me di cuenta hasta ahora. No escuchó, ya derivando profundamente en el descanso. Me senté allí hasta que el amanecer derramó oro a través de la ventana, convirtiendo las paredes blancas estériles en calidez. Por una vez, no me sentí como un soldado o un hombre herido. Simplemente me sentí humano de nuevo. Y a medida que el amanecer subía más alto, entendí algo que nunca aprendí en ningún campo de batalla: la verdadera victoria no es cuando el enemigo cae. Es cuando el inocente se levanta. El juzgado olía a papel empapado de lluvia y café rancio. El tipo de mañana donde la justicia se sentía pesada, cansada y lenta. Me senté unas filas desde el frente, con las manos entrelazadas, viendo a Rogelio Montiel entrar por la puerta lateral con grilletes. Llevaba un traje a medida, el mismo tipo de armadura que una vez hizo que los hombres se inclinaran en reuniones de negocios. Pero sus muñecas estaban encadenadas ahora, y las cámaras que esperaban afuera capturaban un tipo diferente de imperio, uno desmoronándose a la luz del día. A mi lado, Elena se sentaba en silencio, envuelta en un chal, su piel aún frágil pero brillando débilmente con nueva vida. Cada destello de relámpago a través de la ventana del tribunal hacía brillar la cicatriz de diamante en su muñeca. Un recordatorio del látigo que rompió la piel pero falló en romper el espíritu. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus dedos temblaban ligeramente contra los míos. Al otro lado del pasillo, los abogados de Rogelio barajaban carpetas, susurrando fuerte, todo confianza y perfume. Él se inclinó hacia uno de ellos con la misma arrogancia que solía comandar salas de juntas. Pero sus ojos eran pozos huecos mirándose a sí mismo en una pantalla de la sala del tribunal. La fiscal conectó la transmisión de la pantalla. En segundos, toda la sala se llenó con la voz que una vez resonó a través de su mansión, la grabación de esa noche. Te casaste por debajo de nuestro apellido, Elena. Ahora pagarás por tu desobediencia. Todos se congelaron. El sonido ahuecó el espacio. Incluso los abogados de Rogelio no se atrevieron a objetar. Esa voz ya no pertenecía al poder. Pertenecía a la culpa envuelta en ondas sonoras. Mientras los gritos se reproducían, y el primer chasquido del látigo crujía a través de los altavoces, vi las manos de Rogelio temblar por primera vez en público. La máscara de superioridad se rompió pulgada a pulgada hasta que se echó hacia atrás, con la mandíbula apretada, el rostro palideciendo. Sus hijos sentados detrás de él en el banco de la defensa. Cada uno de ellos en silencio. Ni una sola cara se volvía hacia la hora. Cuando el audio terminó, la fiscal dio un paso adelante. Eso no fue disciplina familiar, dijo fríamente. Eso fue crueldad deliberada, abuso premeditado e intento de asesinato. Rogelio intentó hablar. Esas grabaciones fueron manipuladas. Esto es difamación. Pero el juez lo silenció con un golpe del mazo. Su voz ya no tenía peso. Luego la fiscal asintió al alguacil. Su señoría, en este momento me gustaría llamar a un testigo. Luis Montiel. Una ola de tensión se movió a través de la multitud mientras Luis entraba. El mismo hombre que una vez mantuvo a su hermana abajo ahora caminaba con la cabeza inclinada y las manos temblorosas. Subió al estrado con los ojos rojos e insomnes. Conocía ese caminar, la carga de alguien marchando a través de la redención. Indique su relación con el acusado, insinuó la fiscal. Su hijo dijo, con la voz quebrándose. ¿Y estuvo presente en la noche en cuestión? Sí. El aire se quedó muerto de silencio. Dígale a la corte lo que vio. Luis tragó saliva, agarrando el borde del estrado de testigos como si pudiera desmoronarse. Él nos ordenó sujetarla, comenzó. Dijo que necesitaba aprender obediencia por casarse con un soldado.
Algunos de nosotros intentamos retroceder, pero él. Su voz se rompió. Dijo que no éramos hijos suyos si no obedecíamos. Murmullos llenaron la sala del tribunal. Los reporteros garabateaban. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. El labio de Elena tembló, las lágrimas se acumularon pero no se derramaron. Mi pecho ardía, cada nervio tenso. La fiscal suavizó el tono ligeramente. ¿Qué pasó después? Usó el látigo. Ella le rogó que parara. Nos congelamos. La mirada de Luis se levantó del escritorio a la cámara. Pensamos que moriría. Cuando se fue, me di cuenta de en qué nos convertimos. Monstruos. El juez asintió. Gracias, señor Montiel. Bajó, las lágrimas surcando el agotamiento en su rostro. Cuando todo terminó, la defensa de Rogelio intentó luchar, revolviéndose a través de tecnicismos, estrés mental, intimidación de soldados, desinformación. Pero la verdad tiene una forma de cortar a través del ruido. Ningún giro, ninguna estrategia podía deshacer lo que todos habíamos escuchado y visto. Mientras el juez revisaba el veredicto, la sala cayó en completo silencio. Ese tipo agudo y quebradizo que lleva la historia a sus espaldas. Rogelio miró al frente, tratando de no inmutarse. Entonces llegaron las palabras. Rogelio Montiel, por los crímenes de agresión agravada, intento de asesinato, conspiración y obstrucción de la justicia, se le condena por la presente a 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Ahí estaba. Sin música, sin drama. Justicia, tranquila, limpia y absoluta. Rogelio se puso de pie pero vaciló como si el suelo mismo lo rechazara. Lo vi mirar atrás una vez. No a mí, ni siquiera a sus hijos, sino a Elena. Ella no se movió, no parpadeó. Su mirada era más fría que cualquier castigo que la corte pudiera dar. Mientras los oficiales se lo llevaban, murmuró algo por lo bajo. Un susurro comido por el arrastre de cadenas. No pregunté qué fue. Algunas verdades merecen desvanecerse con su hablante. Afuera, el cielo se había despejado. Las cámaras destellaban, los micrófonos pululaban, pero pasamos junto a ellos en silencio. La justicia no necesitaba aplausos. En los escalones del juzgado, Luis se acercó a Elena. Parecía más pequeño ahora, no más débil, sino vaciado. No me debes perdón, dijo en voz baja. Pero seguiré intentando merecerlo. Se giró y se alejó antes de que ella pudiera responder. Ella lo vio irse, con los ojos brillantes pero tranquilos. Ha cambiado, dijo suavemente. Tal vez eso sea suficiente, respondí. Es más de lo que su padre logró jamás. Nos quedamos allí por un momento mientras el viento llevaba el aroma del asfalto mojado y la tenue calidez de la luz del sol rompiendo a través de las nubes de tormenta. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, el agotamiento derritiéndose en alivio. Realmente terminó, dijo. Sí, susurré. Para él. Y para nosotros, apenas comienza. Porque en algún lugar detrás de esas nubes esperaba un futuro no contaminado por el miedo. Una cama de hospital esperando a que descansara. Una niña lista para saludar a un mundo que su madre luchó valientemente para hacer seguro. Miré hacia el horizonte, pensando en todo lo que había hecho y en todo lo que casi me había convertido. A veces la justicia te rompe antes de curarte. Pero parado allí con ella, escuchando el cielo despejarse después de meses de truenos, finalmente creí que valía la pena cada paso. La guerra había terminado. Un año después, el mundo parecía diferente. No más tranquilo, solo más calmado, más suave, como si el aire finalmente aprendiera a respirar de nuevo. La hacienda Montiel fue vendida al Estado, despojada de sus marcos de oro y arrogancia. Dijeron que se convertiría en un refugio comunitario para familias que no tenían a dónde ir. De alguna manera, creo que así es como el karma escribe poesía. Elena y yo nos mudamos a un pequeño pueblo costero a unas horas de distancia. Sin reporteros, sin susurros, sin sombra de ese nombre siguiéndonos. Ella pasaba los días pintando a la luz del sol, reconstruyendo el color en su vida. Cada pincelada reemplazaba una cicatriz. Y cuando nació Violeta, fue como si el amanecer rompiera de nuevo dentro de una habitación que una vez solo conocía la noche.
Recuerdo sostenerla por primera vez, diminuta, rosada, respirando suavemente contra mi pecho. Miré su rostro y todo lo que pude pensar fue cómo algo tan puro podía existir después de tanta ruina. No sabía nada de traición o vergüenza. Solo conocía calidez, latidos del corazón, seguridad. Ahí fue cuando entendí lo que realmente significaba la paz. No era olvidar el pasado. Era finalmente vivir sin miedo de que se repitiera. La fuerza de Elena me asombró. Ella perdonó a la vida. Incluso si nunca perdonó a su padre, caminaba con Violeta junto al mar al atardecer, la risa de la bebé mezclándose con el sonido de las olas y el viento. Decía que le recordaba que incluso las mareas rotas regresan, que ninguna tormenta dura para siempre. Y tal vez tenía razón. De vez en cuando recibo cartas, a veces de Luis, a veces de personas que habían escuchado nuestra historia en línea. Hablaban de redención, arrepentimiento, perdón. Algunos me llaman héroe, pero nunca me vi de esa manera. Solo era un hombre que se negó a dejar que el dolor ganara. Una tarde, mientras el sol bajaba hacia el agua, Elena susurró, ¿alguna vez piensas en él? Rogelio, dije en voz baja. A veces, pero ya no con odio. Hice una pausa, viendo a nuestra hija perseguir sombras en el porche. Tal vez la mejor venganza, dije, es vivir una vida que él nunca pueda tocar. Elena sonrió levemente, y el viento llevó una sensación de cierre a través del horizonte. No habíamos sanado de la noche a la mañana. Fue lento, a veces doloroso, pero sanamos. Y me di cuenta de que la justicia no siempre ruge. A veces susurra, respira. Sobreviviste. Ahora, cada mañana cuando me despierto con la risa de Violeta, sé que la guerra ha terminado. El soldado se convirtió en padre. La mujer rota se volvió completa de nuevo. La niña que no se suponía que viviera se convirtió en nuestro legado. Y tal vez algún día, cuando Violeta sea lo suficientemente mayor para preguntar por su abuelo, le diré esto. No su nombre, no el horror, sino la verdad, que las personas que lastiman a otros olvidan que el amor lucha en silencio, pero nunca pierde. La brisa del océano se desplazó a través de la puerta abierta mientras susurraba un último pensamiento para mí mismo. La justicia no era venganza. Era supervivencia convertida en paz. ¿Y a ti que miras hasta aquí? Dime, ¿qué te hizo sentir esta historia? ¿Habrías elegido el perdón o la venganza? Me encantaría saber desde dónde estás mirando, tu ciudad, tu país, tu corazón. Déjalo en los comentarios de abajo y comparte tus pensamientos. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta, suscríbete y acompáñame de nuevo para nuestra próxima emocionante historia de venganza emocional. Una historia que golpeará tu corazón y pondrá a prueba tu alma de nuevas maneras. Hasta entonces, cuídense, protejan su paz y nunca olviden, incluso de la traición más oscura, algo hermoso todavía pueden hacer.